Dios les bendiga. Estamos nuevamente reunidos aquí para estudiar la palabra juntos. Así que saludo a todos los que estamos viendo por las redes. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Ya aquí lo que estábamos presentes, estuvimos en el culto, leímos la palabra, cantamos al Señor, le agradecimos. Y ahora preparemos nuestros corazones para estudiar las Escrituras, las cuales nos puedan hacer sabios para la salvación que Jesucristo. Hoy es el día número 72 de enseñanzas. Día número 72 de enseñanzas. Y estamos discutiendo. Comenzamos a discutir la semana pasada la pregunta: ¿cuáles son los pecados prohibidos por el segundo mandamiento? Durante 3 semanas discutimos cuáles son las cosas requeridas por el segundo mandamiento. Y luego comenzamos a discutir cuáles son los pecados prohibidos por el segundo mandamiento. Dijimos que los pecados prohibidos por el segundo mandamiento son todo lo que sea inventar, aconsejar, mandar, usar o aprobar algún culto religioso, por sabio que sea, que no haya sido instituido por Dios, tolerar una religión falsa, hacer una representación falsa de Dios o de alguna de las 3 personas de la divinidad, sea interiormente en nuestra inteligencia, ¿verdad? O exterior por alguna clase de imagen o semejanza de alguna criatura, cualquiera que sea, arriba en los cielos, abajo en la tierra, en las aguas debajo de la tierra. Toda adoración a este tipo de cultura o de imagen o creación mental, o cualquier representación o superstición engañosa que corrompe el culto a Dios, eso es una semejanza, estamos haciendo algo que Dios no mandó, ¿verdad? Superstición engañosa, ya sea que le añadamos o le quitamos a la palabra, ya sea que tomamos estas invenciones prestadas, ya sea que sean recibidas por tradición, aunque vengan con título de antigüedad. ¿A qué me refiero? Muchas veces decimos, no, lo que pasa es que esto siempre se ha hecho así. Cuando decimos, es que siempre lo hemos hecho así, pero nos debemos preguntar, esta cosa que siempre hemos hecho así, ¿es lo que Dios ordenó? El pueblo de Dios, cuando Dios lo llamó de Egipto, habían hecho las cosas siempre de una manera. Y cuando se encontraron que Dios les dijo que hicieran ciertas cosas, ellos siguieron haciendo las cosas que habían hecho, porque siempre lo habían hecho así. Habían sido absorbidos por la cultura de las naciones. Y dice la Escritura en uno de los salmos que ellos muchas veces en el desierto, cuando ofrendaban a Dios, realmente no sacrificaban a Dios, sino que sacrificaban a Baal, a Moloch, a Chemos, a Toret, ¿verdad? A Tartek. Era un pueblo que había adquirido unas tradiciones y ponía esas tradiciones por encima de la verdad de Dios. Nosotros tenemos que tener cuidado porque aquí en Puerto Rico es un pueblo de mucha gente. Nosotros vivimos un pueblo de muchas tradiciones, pero nos tenemos que preguntar si esas tradiciones, cuáles de ellas violentan o atentan contra la verdad de Dios. Porque nosotros nos debemos a nuestro Dios. Y las tradiciones en sí, hay tradiciones que no son malas, siempre y cuando sean avaladas por Dios, o sean tradiciones que no se diga nada, no es una tradición que violenta o te lleva a pecar en contra de Dios. Supongamos que una iglesia tiene la tradición de después de salir del culto se van a una fiestita afuera o a comer. Esa traducción violenta la palabra, tradición no violenta la palabra de Dios. Ahora, el problema es si vienen a recibir la palabra o a comer. ¿Qué es lo que los motivó a venir? ¿Alimentarse para el Señor o simplemente al orgullo, como dicen, a la comida, a la comunión? Entonces, en casos como eso, el apóstol Pablo dice, usted no tiene casa en donde coman. ¿Ve? Porque entonces se ha desviado algo que podría haber sido bueno, pero dañado. Lo importante, cuando hacemos ciertas cosas, es que nos motiva. Y
si ese motivo no violenta claramente las enseñanzas o principios que dan las Escrituras. También, aquellas cosas que son con buena intención pero violentan algún principio de la palabra de Dios. El ser humano siempre le ha gustado añadirlo o quitarlo. O sea, el ser humano siempre de alguna manera busca la religión. No, Señor, no puede ser todo como tú dices. Yo tengo que hacer algo para que se parezca a mí. Y eso es un problema. Porque eso no es servicio a Dios, eso es servicio a ti. ¿Ah? A uno. Entonces nosotros tenemos que preguntar, cuando servimos a Dios, ¿a qué nos queremos parecer? Toda la motivación significa esto que no se hace fiesta, no se pueden hacer fiesta. Pero no olviden la motivación. Primero que tu corazón esté en las cosas de Dios. Y luego va y come dando gracias a Dios, en el amor del Señor. Pero no nuestros problemas para pecar, son problemas de compañerismo. Así mismo, para todas las cosas en esta vida, tenemos que saber ser tenemos que poner las cosas en justa perspectiva para ser balanceados. Porque hay gente que prohíbe tanto que uno no se puede disfrutar un bombón, porque ya están quejándose porque hermano, mira cómo se está disfrutando el bombón. ¿Cómo te afecta eso espiritualmente a ti? ¿Te creciste? ¿Vas a perder la salvación? No, porque mira la hermana fulana de tal, se está comiendo un líder, se está sumando un líder, y con gusto, mira. ¿Ok? No se queda así mirando. Tenemos que tener cuidado que nos caigamos en ese lugar, que ese fue el lugar donde cayeron los fariseos, que no dejaban que las otras personas se manifestaran y que todo lo condenaban. Aún se atrevieron a condenar a Jesús por las cosas que hacía, porque no encajaban los parámetros que ellos pensaban o se imaginaban del Dios de la Biblia. Ellos tienen unos escritos que se llaman el Talmud, los Talmud, y un montón de escritos. Muchas de estos escritos tienen cosas buenas, pero también tienen muchas herejías. Muchas herejías. Y tienen unas tradiciones que violentan los principios bíblicos. Entonces, aquello que debía ser una delicia, que era conocer a Dios, conocer su palabra e ir en pos de Él, se convirtió en una frustración, en una carga y en un deleite. Y en vez de las personas buscar lo bueno de Dios, estaban descuidados. Porque hubo unas personas que se inventaron algo en su mente conforme a su imagen y su semejanza, pero no era lo que Dios había dicho ni había enseñado. En la Escritura vemos a Jesús tocando con esta persona, que violentaban la palabra de Dios para seguir sus tradiciones. Nosotros tenemos que tener cuidado de no levantar esas imágenes. ¿Qué otra cosa puede ser una imagen? En este mundo, Dios ha desarrollado a muchas personas para la enseñanza de la palabra. Yo conozco de grandes hombres, mujeres de Dios, que enseñan la palabra, ya sea por la radio, por la televisión, en las casas, que tienen ministerios que Dios usa, pero tenemos que tener cuidado de que no pongamos a esas personas al mismo nivel que Dios, porque son seres humanos falibles. Ejemplo, no es bueno que la congregación tenga un concepto de mí como si yo fuese infalible, porque no lo soy. Yo soy un ser humano falible. Y yo, como cualquier persona, me equivoco. De hecho, si ustedes ven los mensajes, a veces los mensajes tienen ediciones. Le escribo por abajo, en tal minuto, punto, dije tal y tal cosa. Perdonen, hermano, eso no fue lo que yo había escrito. Escribí tal cosa. Y tal es lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque yo soy un ser humano y me
me confundo a veces en los nombres y que tengo ese nivelino. Y me confundo también en los pasajes. Ahora, lo que debemos procurar es ser celosos y fieles en la interpretación del texto. O a veces no me acuerdo, o a veces estoy en medio de ustedes diciendo algo y empiezo a decir otra cosa porque algo pasó que se me fue el cerebro y quedé en blanco. Y los estoy mirando a ustedes así y yo, hermano, Dios mío, ten misericordia de mí. Y trato de, tú sabes, trato de que no se note tanto, pero entonces vemos que es un ser humano normal. Debemos procurar con toda fidelidad hablar la palabra de Dios como es verdad, pero significa también que ustedes deben ser lo suficientemente brillantes que en un momento dado, si alguien está equivocado, hermano, fíjate, esto fue lo que usted quiso decir o esto, ¿qué me entiende? Que yo no soy infalible y me he tenido que retractar en mi vida muchas cosas. Lo cual no es malo. Si tú te retractas porque reconociste que tenías algún error en alguna enseñanza, eso no es malo. Al contrario, eso significa que ahora sabes un poquito más de lo que sabías antes, que más detalle que yo. Hay libros de reformadores y predicadores de antaño que se llaman sus retractaciones. De las cosas que me retracto, cada uno de los creyentes en un momento dado se debe retractar de ciertas cosas. Pero hay cosas de las que nunca se deben retractar. Hay cosas que son demasiado claras en la Escritura para retractar. Tú nunca te retractas de las enseñanzas de la Escritura. Tú lo que te retractas es de alguna enseñanza que tú pensaste que era una manera, pero no era lo que decía la Escritura. Es lo que tú pensaste que decía. Ese es el problema. A veces pensamos, por eso es importante estudiar la Biblia cuando la enseñamos. Ver si eso que está diciendo eso en su contexto. O sea, que terminemos vendiéndole a nuestros hermanos o enseñando a nuestros hermanos algo que no sea conforme a la palabra de Dios y enseñándolos a ser idólatras junto con nosotros. Porque les estoy enseñando un concepto de Dios que no es el que tenía en la intención. Y en ese momento algo lo mismo que hago. Se cogió los salsillos de aquí y el oro de acá y se construyó un becerro y dijo, mira, este es Dios. Eso es lo que hacemos cuando enseñamos una parte de enseñanza. Tomamos de aquí, tomamos de acá y construimos una imagen de lo que pensamos de cómo son las cosas y le decimos a los hermanos, estas cosas son así. Y los hermanos, no, y adoran a Dios por ese invento nuestro. Y terminan sin darse cuenta, también adorando a otro becerro. Un becerro, pero no adorando al Dios que se revela en la gente. Y le terminamos diciendo, estos son tus dioses. Tenemos que tener cuidado nosotros, porque las cosas de Dios son cosas santas y sagradas. Y vamos a la Biblia y vamos a empezar una serie de versículos que nos hablan de todas estas cosas que Dios no quiere o que nos prohíbe en este segundo mandamiento. Acuérdense que el mandamiento, estamos estudiando eso, no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, y abajo en la tierra, y en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman, igual también el mandamiento, Éxodo 20, del versículo 4 al versículo 6. Pero el número, capítulo 15, versículos 38 al 39, vamos a ver algo que Dios le mandó a los hijos de Israel. Ahora no se puede usted hacer esto, ¿no? Porque vamos que en unas iglesias, ahora tú ves a los hermanitos con filacterias también, poniéndose unas filacterias aquí como si eso fuera para ellos. No, a los israelitas, a los judíos se les mandó a hacer esto.
Pero eso significa algo para nosotros. Esta enseñanza está en las Escrituras para nosotros también, pero lo que está es el principio. El principio que se sabe o que se deduce o que nos enseña ese texto. Mira lo que dice el texto. Habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos, por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul, y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de los mandamientos de Jehová. Eso se lo había dicho a los israelitas, para ponerlos por obra. Y miréis en pos, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis. Este versículo tiene que ver mucho con aquello. Dios dio este mandamiento para que ellos, en vez de estar mirando las invenciones y lo que sus ojos ven, y lo que sus oídos oyen de las otras naciones, eso les sirviera de recuerdo. No puedo estar mirando lo que fulano ni fulano dicen, ni los ídolos de las naciones, porque esto me trae a la memoria que a quien yo debo prestar oído es a quien, a Dios, y que mi corazón, si va a inclinarse delante de alguien y va a honrar a alguien, es a Dios, no a nada que no sea, no a nada que Dios no haya dicho. Porque no lo debo hacer porque al hacerlo me convierto en una prostituta. ¿No es eso lo que dice? Se oye feo, pero ¿cuántas prostitutas hay en las iglesias? ¿O cuántas iglesias hay por ahí que no son iglesias, que son prostitutas? Se han prostituido, se han inventado cosas que el Señor nunca mandó que se dijesen. Han predicado un evangelio diferente, que no es el evangelio. Y su corazón se ha ido en pos de esas cosas, y en pos de Dios. Eso es triste y lamentable. Y el texto nos da un ejemplo para que dice, mira, no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos. O sea, está diciendo, no te dejes llevar por lo que miran tus ojos y ten cuidado con las inclinaciones de tu corazón. Porque el problema con los ojos y las inclinaciones de nuestro corazón es que nos llevan a adorar dioses ajenos. Es lo que está diciendo. Por eso en otra parte de la Biblia dice, sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, ¿por qué? Porque de él mana la vida. Sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. En Oseas, capítulo 5, versículo 11, Oseas, capítulo 5, versículo 11, Dios muestra o dice lo que hace con estas personas que se han prostituido. Y da un ejemplo en el pueblo de Efraín, que era parte de la llamada tribu de Judá. Pero hablando obviamente de los israelitas y de todas estas personas. Dice en Oseas 5:11, Efraín es pecado, quebrantado en juicio. ¿Por qué fue quebrantado Efraín? Porque quiso andar en pos de vanidades. Note que el ojo de Efraín y el corazón de Efraín se inclinó por las vanidades, y al adorar estas vanidades y olvidarse del Dios verdadero, fue quebrantado con el juicio de Dios. Así que vemos que ese mandamiento número 2 también está relacionado con esto. O sea, Dios cumplió su palabra tanto en sus promesas como en sus amenazas, aún con el pueblo que decía ser de Dios, cuando desobedecía en este segundo mandamiento. Es triste escuchar a muchas personas diciendo, no, eso no, ya no es importante en este tiempo. Que no es importante, el problema es ese, que desde el principio el hombre ha sugerido y se ha ido detrás de los deseos de sus ojos
y de las inclinaciones de su corazón. ¿Dónde comenzó todo? En el jardín del Edén. Dice la Escritura que vio el fruto del árbol y lo codició, o sea, lo vio primero y su corazón se inclinó hacia él, lo codició porque era deseable para alcanzar algo que quería. Eso es una imagen de Dios que no es Dios. Y aquí también vemos esta ilustración. Dios nos está enseñando cosas que tú y yo debemos evitar. Básicamente, ¿qué Dios está diciendo? Cuida lo que mira. Trabaja con tus deseos. Ustedes saben que a veces las peticiones nuestras son otra cosa que una contribución. Toda petición o deseo de tu corazón, donde tú quieres que Dios haga algo por ti que no es conforme a su voluntad, no es otra cosa que idolatría. Porque estás poniendo tu deseo, estás poniendo tu voluntad por encima de lo que Dios dice. En Miqueas, otro pasaje del Antiguo Testamento que está relacionado a este mandamiento, dice, Miqueas capítulo 6, versículos 15 y 16, leemos. Vamos a leer aquí un ejemplo de personas que pusieron la palabra de otro o la enseñanza de otro por encima de lo que Dios dice. No lo vemos eso en las iglesias todos los días. Hay muchas iglesias donde la gente se mata por la palabra que alguien ha dicho y esa palabra no es lo que Dios dice. Mire el ejemplo, Miqueas 6, 15 al 16. Sembrarás, mas no segarás. Pisarás aceitunas, mas no te unirás con el aceite. Y mosto, mas no beberás el vino. Porque los mandamientos de Omri se han guardado, y toda obra de la casa de Acab, y en los consejos de ellos anduviste, para que yo te pusiese en asolamiento, y tus moradores para burla. Llevaré por tanto el oprobio de mi pueblo. ¿Qué pasó con esa gente? Ellos siguieron el mandato de estos reyes por encima de la palabra de Dios. En ese momento, ellos no tan solo adoraron ídolos, sino que se fueron y pusieron a sus reyes como si fueran sus dioses. Tengamos cuidado que no pongamos a nuestros líderes y los endiosemos, incluyendo a los que Dios ha puesto para sobreguardar la iglesia. Aquí, por ejemplo, el pastor es maestro y diácono, pero nosotros nunca seremos sus dioses, somos sus hermanos. Y cada uno de nosotros tiene que tener cuidado con el concepto que viene decidido. ¿Cuál es mi autoridad sobre ustedes? Yo no tengo más autoridad sobre ustedes que la exposición de qué? De la verdad. Yo tengo que exponer la verdad. La autoridad que Dios me ha dado es la de exponer la verdad. Tengo que cuidarlo conforme a la verdad expuesta en su palabra. Pero no puedo traspasar los límites que Dios ha puesto en su palabra para mí. Porque yo no soy su Dios. Yo soy un sobreveedor. ¿Saben lo que es un sobreveedor? Uno que vigila, uno que pastorea, uno que alimenta, pero la iglesia le pertenece a otro. Ese es el asunto, la iglesia le pertenece a otro, no me pertenece a mí. En Primera de Reyes capítulo 11 da otra amonestación porque se repite lo mismo. Esta gente está violentando el segundo mandamiento. Primera de Reyes 11:33 dice: por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos,
y mis estatutos y mis decretos, como lo hizo David su padre. Vemos en la palabra el Señor hablando, enviando algo, porque este pueblo, en vez de adorar al Dios que habían dicho y habían jurado que habían de servir, realmente a quien adoraban no era Dios. Todavía hoy, la estrella esa de las 6 puntas que ponen ahí, que se le llama la estrella de David, es una estrella de David. Esa es la estrella de David. Y tú lo ves que en la iglesia lo ponen. Porque ahora todo el mundo quiere hebraizarse, o judaizarse. Y ponen en la iglesia la bandera con la estrella de, entre paréntesis, de David. Cuando la Biblia habla de que siempre en el desierto llevaba la estrella de Fernando. Era ese tipo de estrella. Y Dios lo que pequeño, ustedes no estaban adorando a mí en la iglesia. Tenemos que tener cuidado que no caigamos en lo mismo. Pensando que estamos adorando a Dios, adorando a otros dioses. Pero en este caso, esta gente estaba adorando a otros dioses directos. O sea, se habían ido detrás de los deseos de sus ojos y las inclinaciones de su corazón. Hay un ejemplo en Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 33. Mira lo que dice el texto. Esto fue algo que instituyó Jeroboam. Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 33. Mira lo que Jeroboam instituyó. Dice, sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel, a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los ojos de Israel y subió al altar a quemar incienso. Jeroboam había creado un culto alterno al de Jerusalén y había puesto unos lugares donde sacrificar para que no tuvieran que ir a Jerusalén. Y él sacrificó en el día 15, no en el mismo mes, fue en el otro mes. Y de momento, dice allí claramente, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Estuvo en el lugar donde Dios no le mandó, en el mes que Dios no le dijo, ofreciéndole la persona que no le dijo. ¿Quién se supone que ofrecieron los sacrificios? Los sacerdotes de Levíticos. Entonces, en el lugar que Dios había escogido para sí. Y también había un orden y la manera en cómo había que hacerlo. Todas estas especificaciones que están en Levítico y en otros libros del Pentateuco, de los 5 libros de la ley de Moisés, nos enseñan que a Dios es detallista y específico con lo que quiere. Cuando Él dice algo, Él le da ejemplos e ilustraciones para que lo hagan tal manera. Él no lo deja en el aire para que ellos se lo inventen. Porque cada vez que nos las inventamos, como leímos, cada vez que inventamos o aprobamos cosas que Él no ha dicho, o que otros nos sugieren cosas que Él no ha mandado, son cosas que nosotros no debemos hacer. Lo mejor que podemos hacer es orar al Señor. Como me dijo el hermano antes de que comenzara el culto. No funciona para que funciona algo para una iglesia no significa que funcione para otra. Lo mejor es uno mismo en la iglesia donde está, que buscar la dirección de Dios. ¿Qué Dios quiere para su pueblo en esa área de Dios? Hay cosas que están claras, pero hay cosas que si no están claras, debemos ver. Y hermano, ¿qué dice la Escritura? ¿Y quién puede leer la Escritura en el libro de Romanos? Capítulo 12, versículo 29 al 31. Pero no,
Dios lo tiene. Cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas para poseerlas, y las heredes y habites en su tierra, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas después que sean destruidas delante de ti. No presentes acerca de sus dioses diciendo: de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ellos, ni de ellos quitarás. Aleluya. Yo creo que está súper claro. Está súper claro eso ahí. Primero, porque fulano lo hace, no lo tienen que hacer. Ahora, lo que Dios te manda a hacer, si no puedes hacerlo, eso que fulano está haciendo, Dios lo mandó, dejarlo tú. Eso que fulano está haciendo, Dios no lo mandó. No. Ejemplo, tú puedes decir, ser imitador de mí, como yo lo soy, de Cristo. Puedes imitar lo que estoy haciendo, porque ¿quién lo hizo? Pero si Cristo no lo hizo, yo lo estoy haciendo y Él no me lo mandó. ¿Ves? De eso se trata. Tenemos que imitar a Cristo. Ejemplo, si yo predico o enseño, voy por ahí, eso lo hizo Cristo. ¿Qué deben hacer los discípulos? Lo mismo, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. La Biblia dice: imitar la fe de nuestros pastores que nos aumentaban, etc. Sí, eso está bueno, siempre y cuando la fe del pastor que lo aumenta sea conforme a la verdad de Dios. Ahora tenemos pastores que están diciéndole a la iglesia que tienen que obedecerlo, y lo que están haciendo y diciendo no es conforme a la verdad de Dios. ¿Por qué tiene que sujetar eso? Que se sujeta a lo que él enseña, que es conforme a la verdad. Y para eso usted mismo también debe dedicarse a la lectura de la palabra. Porque ahora tenemos pastores que son tan sutiles. No tenemos. Hay en este mundo gente que se llama pastores que son tan sutiles y tan carismáticos en su palabra, que la gente se va planteando como si él habló Dios. No. Eso que él dijo, ¿lo enseña Dios en su palabra? Sí, pues yo hablo. Eso que él dijo, ¿lo enseña su palabra? Que Dios habló. No lo enseña en su palabra. Se lo inventó de su propio corazón. Y tú terminaste haciendo las mismas fiestas e yéndote y haciendo detrás de esas personas que se las inventó. Me acuerdo de una ocasión que lo vi en una iglesia. Este pastor cogió, en medio de la iglesia, cogió una sábana gigantesca. Y empezó a hacer así, no. Y decía: no, venga, salga de ahí del asiento y vaya debajo. Todo el mundo así, debajo de la sábana. Y unos ancianos debajo de la sábana. Y se fueron el culto en esa bodeguita. Y después le digo: eso significa que la presencia de Dios te cubre. Todos los que están adentro, Dios los cubre. Los que están afuera, no. ¿En serio? Eso es lo que dice la palabra. Y no predicó un mensaje bíblico con enseñanza e instrucción para la iglesia. Cristo no fue glorificado con eso. Eso fue un show, un espectáculo. Para entretener y llamar la atención. Y de momento la gente, y cogimos y estuvo el mundo de porque no, porque estaban haciendo así con la tela y nosotros ahí abajo, todos juntos. Wow, eso fue lo que Cristo mandó a hacer. Aparece eso en las Escrituras. Eso enseñaron los apóstoles.
Eso es la adoración de otro Dios. Tenemos que tener cuidado. Otra congregación, porque una iglesia grande lo hace, pusieron unos tubos de malabarismo en el techo. Y tú veías que mientras alguien predicaba abajo, había unas hermanitas colgadas de unas telas haciendo marometas en un lado, otras en otro lado, y algunos tirándose de un lado a otro del tubo por el aire mientras alguien predicaba abajo. Eso no es un lugar de culto a Dios, eso es un circo. Hoy día tenemos muchas congregaciones que no, muchos lugares de reunión que no son la iglesia del Señor Jesucristo, son un circo del diablo para entretener a la gente, para que no presten atención al verdadero evangelio de Cristo. Y el problema es que estas iglesias están llenas porque apelan a estas congregaciones están llenas. Son iglesias, pero no son la iglesia de Cristo, son iglesias de otro. La palabra iglesia significa asamblea o congregación. Una congregación de personas que no están ahí por Jesucristo. Están ahí satisfaciendo lo que ellos quieren satisfacer o lo que sea, pero su enfoque no es Jesús, no es su gloria, no es su camino, no son sus asuntos. Nosotros tenemos que tener cuidado porque es una violación al segundo mandamiento. Que es lo mismo que hizo este Jeroboam, que se las inventó de su propio corazón, cosas que Dios nunca mandó que se hiciesen. De hecho, el apóstol Pablo, en una de sus cartas, dijo, le dice a Tito que busque gente fiel que enseñe la palabra tal y como ha sido enseñada. Él no le dijo, invéntatela con licor 43. Él no dijo eso. Él no dijo, invéntatela. Sí, o sea, él no dijo eso. Anuncio no pagado. ¿Cuál es ese anuncio? No, la gente se está inventando cosas que Dios no mandó, que estamos perdiendo el tiempo. Entonces hay gente en este mundo que no sabe cómo vivir para Cristo, cómo amar a Cristo, cómo seguir a Cristo, qué significa el Evangelio, la obediencia al Señor, la comunión con Dios. No sabe lo que es la plenitud de Dios. Y creen que la plenitud es levantar las manos, que levantar las manos no es malo, pero eso no es la plenitud. Es una manifestación de alabanza, de adoración, de reconocimiento, de humillación, pero eso no es la plenitud. Está lleno de Cristo, está lleno de su Espíritu, está lleno de su palabra y andar en él. Hijos de Dios. Mire lo que dice Dios que quiere que se haga con aquellas personas que insisten en que otros hagan no lo que Dios ha dicho, sino lo que les salió del corazón. Y este es el último versículo que voy a tratar en esta noche. En el Deuteronomio, capítulo 13, versículos 6 al 12. Acuérdense que estas son violaciones que Dios prohíbe a través del segundo mandamiento. Deuteronomio, capítulo 13, versículo 12. Cuando una persona hace esto, está violentando el segundo mandamiento. En Deuteronomio 13, versículos 6 al 12 dice: si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, tu mujer, o tu amigo íntimo, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos, que ni tú ni tus padres conociste, de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella, no consentirás con él. Mira cómo lo dice. ¿Ves? No te inclinarás a imágenes que están arriba del cielo, debajo de la tierra, en las aguas debajo de la tierra. Aquí está repitiendo lo mismo. Tú no vas a consentir. O sea, sentir lo mismo junto con. Eso es lo que significa consentir. Sentir algo junto con esa persona. Tú ni lo vas a sentir, ni lo vas a probar, ni ay bendito eres mi amigo, es que es mi mamá, es que es mi papá, es que es mi hijo, es que es mi hija, es para estar bien con él. Pero
no consentirá con él ni le prestará oído, ni tu ojo le compadecerá, ni tendrás misericordia, ni lo encubrirás, sino que lo matarás. Eso era la ley en Israel. La ley divina, la ley moral, pero aquí era la aplicación civil de esa ley. La ley moral es lo que nos dice que no debemos hacer. ¿Verdad? Pero ¿quién aplicaba eso? Las personas elegidas que administraban, gobernaban el pueblo. No es que tú ves ahora a tu hijo que hace algo y tú no. En este tiempo vivimos en un gobierno que no es teocrático, es democrático. O sea, el pueblo hace lo que le da la gana. ¿Eh? Nosotros tenemos que obedecer a las autoridades. Pero esta ley está vigente. ¿Por qué? Porque toda persona que incite a otro a separarse del Dios vivo y muere en esa condición sin arrepentimiento, ciertamente morirá. Esa persona, tarde o temprano, va a enfrentar a la música, ya sea que el pueblo lo haya hecho o no. Sencillo. Porque ha hecho desviar el corazón de alguien a otro Dios o a otra cosa que no es el Señor. Ahora les voy a dar un ejemplo. Supongamos que yo tengo 10 hijos y mis hijos les gustan los deportes y a otros les gusta el ballet y a otros coger patín. Y los deportes que ellos tienen, el ballet y los patines, son exactamente todos los días de culto que se reúnen en la iglesia. Se reúnen los santos para obedecer al Señor. ¿Qué yo hago? Y de momento mi hijo me incita, no papi, no vayas hoy al culto a adorar al único Dios verdadero. Mejor, vente, vamos a hacer por encima de lo que Dios se ordena. Estamos poniendo nuestro deseo para agradar a nuestro hijo, o a nuestro vecino, o a nuestra hija, o a nuestra madre, o a nuestra hermana, o a nuestra esposa o esposo, por encima de lo que Dios ha dicho. Esa persona en ese momento está violentando el segundo mandamiento, y según las Escrituras, es digna de muerte. Ay. Ahora, no seamos legalistas. Hay iglesias que se reúnen 7 días a la semana. ¿Significa que tienen que estar los 7 días? Sí, porque hay gente que se cree, no, falta un día ya, me estoy en el infierno. Cuando las personas tienen esos hábitos de poner cosas primero que Dios. Una cosa es que suceda algo en tu casa, o estés enfermo, o estés cansado, porque llegaste tarde a un lugar, o porque te mandaron a trabajar, el patrón, y cosas así. Esas cosas no las entiende. Otra cosa es que sin necesidad, pongas cualquier cosa aún a tu hijo, a tu hija, a tu hermana, a tu familia, a tu amigo íntimo, dice ahí, a tu amigo íntimo, por decirlo. Ejemplo, viene un primo mío de yo no sé dónde, que no veo desde el año de la alpaca, y vienen a reunirse conmigo, mira primo, quiero verte. Yo, sí, yo también quiero verte. Podemos reunirnos el domingo a las 10 de la mañana. Y yo le dije, podemos, reúnete conmigo en la iglesia bautista de la Bella, en el carretera 104.
Allí te vas a reunir conmigo y quién sabe si también recibes algo de parte de Dios. Dios te bendiga. Ah, pero es que no puedo porque tengo que visitar. Y después tengo que ir a tal lugar, a tal lugar, a tal lugar. Y yo, ay, bendito, chico. Lo siento tanto, pero no se preocupe. Hay un día después de otro. ¿Qué tal mañana? ¿O qué tal por la noche? ¿O qué tal después que salgamos de adorar a Dios y darle el primado a Dios? ¿Entiendes? Mira lo que dice aquí. Tu mano se alzará primero sobre él para matarle y después la mano de todo el pueblo. ¿Ves que esto era un juicio de todo el pueblo? Esto ya no aplica en este tiempo, pero el principio es aplicable a la que es eterna. Porque la ley de Dios es eterna. Dios está diciendo, si tú pones cualquier cosa por encima de mí, por el digno, no de tan solo de morir, sino que te maten de la peor manera, a pedazo limpio, no tan solamente tu padre, tu madre y tu hermano, sino que junto con todo el pueblo se unan todos y acaben contigo. Eso es lo que dice ahí, mire, dice, no consentirá, sino que lo matará, lo apedreará hasta que muera por cuanto procuró apartarte de Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre para que todo Israel oiga y tema y no vuelva a hacer en medio de ti cosas semejantes. Vamos a hablar. Entonces la gente dice, no hermano, porque acuérdate que estas cosas cambiaron, ¿no es cierto? ¿En serio? Ya podemos poner cualquier cosa primero que a Dios. Amar algo por encima de Dios. Servir a algo por encima de Dios. ¿Eso ha cambiado? No, hermano. Por eso, ser un seguidor de Dios y ser un seguidor de su Hijo conlleva negarse a sí mismo, tomar la cruz y servir. ¿Ve? Estamos aplicando la palabra en el principio. Ahora no venga usted, por favor, si ve a alguien hacerlo. No, venga aquí, vamos a unir, vamos a estar. No, venga, si que eso era el gobierno el que lo llevaba a cabo. El poder de la espada, de la vida de la muerte, Dios se la da al gobierno. No usted. Para usted lo que se aplica es lo otro. No matarás. Y no te vengarás, sino que dejarás lugar a la ira de Dios. Esa persona que está ahí se está incurriendo en la ira de Dios y darle temprano a Dios. ¿Sí? Porque tenemos gente que lo coge corriendo y no lo interpreta correctamente, como una persona que cogió lo de destruir las estatuas y se fue por todas las casas del país a destruirle las estatuas a las personas, las estatuas de las personas, y después lo metieron a la cárcel y después decían, no, ¿qué estaba haciendo? Esto es un gobierno democrático, una ley que era ejecutada moralmente para el pueblo personal, civilmente por los líderes establecidos por Dios y ritual religiosamente por aquellos también líderes establecidos por Dios. En este tiempo usted tiene que aprender a entender el espíritu o la intención del texto. Básicamente Dios está diciendo, chicos, yo soy tu Dios, tú no tienes otro Dios. No debe haber más impunidad, algo que sea más importante. Y eso tú me lo vas a encontrar en la manera en que vives, en las decisiones que tomas, en las cosas que haces durante el día, todos los días, y también especialmente junto a mi pueblo en los días que yo te mandé. ¿Ven? Es lo que el Señor está diciendo. Oremos. Soberano Señor, te doy gracias por tu palabra y por las enseñanzas bíblicas que ella nos trae para que aprendamos a cómo manejarnos en esta vida. Guárdanos de incitar a alguien o que nos inciten a hacer algo que tú no mandas. Guárdanos que nos inciten nuestros hijos, o nuestros nietos, o nuestros amigos, hermanos, o familia. Y enséñanos
enséñanos a ser cercanos a nosotros. Que tú eres no tan solo nuestro primer amor, sino nuestro único y verdadero y supremo amor. Y que si los amamos a ellos y los respetamos es porque les respetamos a ti sobre todas las cosas. Enséñanos a mostrarle a ellos cuánto tú nos importas y cuánto te queremos honrar. Que ellos puedan ver verdaderamente esta persona es así, pero me trata bien, me respeta y me ama. Pero yo puedo dar testimonio, Señor, de que esa persona ama a Dios sobre todas las cosas y lo pone siempre en primer lugar en todas sus decisiones y andanzas. Señor, enséñanos a ser así, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo creo que aquí la semana. Hermano, la semana hay que llevarse la batería para cargarla, porque si no se van a quedar sin batería el sábado y el jueves. Después de todavía le toca a Junior y a Cuco, ¿verdad? A Junior y a Cuco. A Junior le toca la segunda parte.